Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? El tema de esta oportunidad va a tratar acerca del libro de Oseas. El versículo clave que vamos a analizar y uno de los que vamos a leer se encuentra en Oseas, el capítulo 2, el versículo 23, que dice: Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendré compasión de lo Ruama, y a mí le diré: tú eres mi pueblo, y él me dirá: tú eres mi Dios. ¿Sobre qué estudiaremos en esta semana? Sobre el significado de la palabra adulterio y también qué es lo que quiere decir el estudio de esta semana con el adulterio espiritual, comparándolo a ambos. Casi todos tenemos una idea de lo que significa la expresión adulterio. Obviamente es algo no muy agradable. Te voy a contar una historia. Hace muchos años atrás vivía un hombre llamado Oseas. Era un buen hombre, trabajador, responsable y de gran corazón. Él tenía como por costumbre tener una comunión diaria con Dios, y Dios lo amaba mucho. Resultó que Oseas vivía en el pueblo de Israel y los habitantes de ese pueblo ya no amaban a Dios. Les gustaban las parrandas con los amigos, las borracheras, estar con muchas mujeres, y lo peor de todo es que ellos crearon a sus propios dioses, estatuas e ídolos, y Dios estaba ya muy cansado de ellos, porque se portaban muy mal, eran demasiados rebeldes, hasta que un día Dios decidió dar una lección. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Porque ellos se alejaron totalmente de Dios, adorando animales, adorando astros de la naturaleza, dejando a un Dios totalmente lejos de su vida. Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer que se llamaba Gomer. Oseas obedeció. Fue y se casó con Gomer y tuvieron 3 hijos. Pero ¿qué pasó después? Resultó que la esposa de Oseas era, como nosotros llamamos hoy en día, una mujer fácil, una prostituta, que le gustaba tener joyas, regalos y por supuesto dinero. Y como sabía que su esposo no le podía dar eso, entonces se iba con otros hombres y así conseguía lo que ella quería. Oseas estaba muy angustiado y lastimado al saber que su esposa dejaba su hogar y a los hijos para irse con otros hombres. Hasta que un día Dios llamó a Oseas y le dijo: así como Gomer te traicionó y lastimó tus sentimientos, así el pueblo de Israel ha sido rebelde, desagradecido, me ha traicionado y adulterado conmigo, al crear y adorar a sus propios dioses. Oseas entendió que Dios se sentía muy ofendido y tenía un dolor grande en su corazón, así como le había pasado a él con Gomer. Entonces se levantó Oseas y predicó al pueblo rebelde de Israel para que deje sus malos caminos. Les contó su dolor y el dolor que Dios tiene cuando lo dejamos a Él y cambiamos por otras cosas, así como hizo Gomer con Oseas. En este relato vemos un caso de adulterio. Oseas estaba casado con Gomer y ella lo traicionó y cometió adulterio cuando comenzó a salir con otros hombres. Dios dice en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 14: no cometerás adulterio, porque al hacerlo lastimamos profundamente a otros. Cuando Gomer, la esposa de Oseas, cometió adulterio contra él, éste sufrió la agonía de la traición, la humillación y la vergüenza. A sus vecinos y a sus amigos que veían su dolor, Oseas le entregó un mensaje divino por medio de palabras y actos. Israel, la esposa de Dios, era justo como Gomer, el pueblo elegido por Dios, cometía adulterio espiritual. Ahora, la lección de este día, de esta semana, nos habla del adulterio espiritual. Nos enseña que igual que Gomer cometió adulterio y traicionó a su esposo Oseas, de igual manera el pueblo de Israel cometió adulterio y traicionó a Dios, porque eligió a otros dioses, adoró a otros dioses y su corazón ya no amaba más a Dios. Aquí vemos que la Biblia considera a la idolatría como adulterio espiritual. Vemos cómo Dios nos busca y nosotros nos alejamos de Él. Estamos completamente lejos de su amor y nos vamos a otras cosas espirituales. Buscamos otros
goces, otros placeres, y nos olvidamos de Dios. No es que seamos malas personas, nos olvidamos de Dios, lo dejamos a un lado, buscamos otras cosas. Ahora respondamos algunas preguntas para compartir con nuestros compañeros. El adulterio espiritual, ¿de qué manera puede llegar a presentarse en la iglesia y en nosotros, en nuestras vidas? ¿Qué cosas podemos hacer para evitar caer en el adulterio espiritual? Busca en la Biblia un versículo que te ayude a ser fuerte, que te ayude a ser fiel a Dios, y trata de memorizarlo. Estúdielo, hazlo tuyo y trata de que Dios pueda ser el centro de tu vida. No lo engañes con otros pensamientos, no lo engañes con otras teorías. Dios te ama. Si quieres seguir estudiando, lee el libro de Oseas, el capítulo 1. También puedes buscar en Ezequiel, el capítulo 4, versículos del 1 al 6, Oseas, el capítulo 2, y Santiago, el capítulo 5, del 1 al 7. Elige seguir a Dios, no lo engañes, no busques otras teorías, solamente sé fiel a Dios. Él te ama, Él te busca, Él te acepta, así como eres. Que Dios te bendiga.